Muy buenos días, bienvenidos a este espacio que tenemos reservado para tener conversatorios en los cuales es un momento de tener más explicaciones, un acercamiento con los compositores, y estamos a punto de escuchar un concierto muy interesante con Viviana Salcedo y Raúl Mesa. Gracias a ustedes, lo digo en nombre mío y en nombre del Banco de la República, por asistir no solo al concierto, sino a este espacio que ya es una tradición, que son los conversatorios antes de los conciertos. Hoy vamos a escuchar dos instrumentos que quizás muchos de nosotros no conozcamos, el oboe y el corno inglés, acompañados por el piano. Así es que me voy a tomar de pronto un poco más de tiempo para hacer énfasis en estos instrumentos. Nosotros, las personas que no conocemos estos instrumentos, pues no podemos saber qué es lo que pasa en la técnica de producción de este sonido que es tan particular. Quizás con la charla de hoy podamos profundizar un poco más en los aspectos de estos instrumentos. Yo personalmente no los conocía y pues es el momento para hacerlo. Los dos intérpretes de hoy son Viviana Salcedo, que es esta joven mujer que está acá. Ella está aquí en este momento con un corno inglés, y Raúl Mesa, su pianista acompañante, pero no todas las obras están acompañadas con piano, tenemos algunas obras para solista. Y como les dije, en este momento los protagonistas del día de hoy son el oboe y el corno inglés. Los orígenes del oboe se remontan a una familia que es la familia de las chirimías. Quizá algunas personas los han escuchado. Es un instrumento del Renacimiento y del final de la Edad Media, cónico en una sola pieza y que tiene igual una caña doble, que tenía un sonido un poco estridente. Y la familia de las chirimías es una familia muy amplia, tiene muchos tamaños, muchas formas, distintos tipos de madera. Y más adelante, hacia el barroco, toma el nombre de oboe, que en francés se dice hautbois. Hautbois es madera alta, bois es madera, a es alto. O en francés puede ser alto en el sonido o alto en el nivel de ejecución, fuerte, más brillante. Y el corno inglés, que como lo dicen sus notas al programa Elian Duque, no es ni corno ni es inglés, es un instrumento de la familia del oboe, que es un poco más grande, y pues que ahorita les voy a mostrar un poquito más en detenimiento cuáles son las características que lo diferencian y que lo acercan al oboe. Obviamente tengo que empezar a hablarles de su principal medio de producción, que son las cañas, pero antes de esto les voy a mostrar, es más fácil hablar con imágenes. Esto que ustedes tienen acá es una chirimía. Ustedes se dan cuenta que el cuerpo es como la flauta dulce, la familia de las flautas del Renacimiento. Es un solo cono, es una sola pieza de madera, lo cual para la afinación tiene un problema en la afinación. Por ejemplo, los instrumentos de cuerda pueden jalarle a la cuerda, subirle la guitarra a la familia de las cuerdas, violines, violas, pero cuando un instrumento cónico ya queda hecho, ya queda como quedan, cómo lo van a afinar, es decir, los huecos quedan hechos a una medida muy, muy precisa, y si se equivocan, ya no hay forma de corregirlos. El oboe barroco es este que ustedes ven acá. Este ya está dividido en partes, le pasó algo similar a la flauta dulce. Durante el barroco se dividen las partes, se rompen un poquito, se arman y se desarman, y eso permite tener un pequeño margen de afinación. También al desarmar el instrumento se pueden poner partes un poco más grandes. Si uno quería un instrumento más grave, no podía comprarlo en ese momento, con la primera parte se le ponía una segunda parte más grande y se completaba. Al comienzo esa era la idea, pero cuando se dividió en partes, la idea por supuesto era mejorar la afinación. Eso era obviamente uno de los principios básicos en el barroco. El que ustedes ven aquí, de últimas, es el oboe moderno. Si se dan cuenta que la gran diferencia que hay es que este tiene llaves, unas llaves en metal que vienen a agregarse encima del cuerpo del instrumento. Este de acá no tiene llaves, solamente una al final, porque el último dedo necesita un poco más de extensión para alcanzar estas notas de acá. Para quien nunca había visto una caña, es esto. Los instrumentos de caña, esto es como un bambú pequeño, y lo que hacen los oboístas es convertirlo en esto. ¿Cómo? Tallando la caña, tallándola muy finamente. Yo alguna vez escuché de mis compañeros oboístas en la universidad que un oboísta pasa más tiempo haciendo sus cañas que tocando. Es una labor muy dispendiosa y tiene que ser muy precisa, y por supuesto esas se van agotando con los dientes, con la saliva,
tienen que estarlas haciendo todo el tiempo. Los instrumentos que tienen cañas simples son los clarinetes, la familia de los saxofones, que tienen un hueco en el que uno inserta una caña, que es así, vienen hechas, son un poco más largas y se ponen ahí. En el oboe, dos cañas se van uniendo y quedan como un pitillo. Entonces el espacio por el que entra el aire es muy pequeño, es muy restringido. Y después le ponen este hilo y le ponen una parte de corcho, que es esta que queda acá, y se va a insertar en el instrumento, ya les voy a decir cómo. De esta forma, así queda insertado en el instrumento, en la parte de aquí arriba. Aquí se pone la caña, y con qué técnica lo van a usar el oboísta, va a poner los labios acá, encima de los dientes, por encima y por debajo, acá y acá. Y el oboe, la caña, entra en la mitad. Eso hace que cuando uno está tocando el oboe tenga un gesto parecido a esto. Algo así. Ustedes ven a un oboísta hacer mucho esfuerzo con el aire, inflan los cachetes, porque efectivamente para poder pasar el aire por la caña tienen que tener mucha presión de aire, lo que hace que el oboe tenga el sonido característico que tiene es que con poco aire, el poco aire que tiene no deja pasar, o sea, cuando tienen esta técnica de cerrar así los labios y por esa pequeña caña donde solamente entra poco aire, no va a haber aire que se desperdicie, algo que puede pasar en la flauta o en el clarinete, que cuando solamente se toca así, pasa mucho aire, sale mucho aire por los lados, en el oboe no. Es muy poco el aire que entra, tienen que hacer más presión para que pase y el sonido se produce al vibrar la caña, el sonido se amplifica en el cono del instrumento. Es un principio que para nosotros de pronto no es muy común, no lo conocíamos mucho, no muy de cerca, pero no es el único instrumento que tiene caña doble. El fagot también tiene caña doble, la familia de las chirimías tiene caña doble, el oboe de amor y el corno inglés. Y son instrumentos que tienen un sonido muy nasal, como si así, como más brillante en la nariz. Es un sonido clásico de ese tipo de instrumentos. También una de las características que hace que el oboe sea tan famoso, tan popular y tan importante para la orquesta es que tiene un sonido muy estable por esa capacidad que tiene de sonido, de vibrar. Es el instrumento que afina la orquesta. Este es un oboe moderno dividido en partes. Aquí está donde se pone la caña, la sección superior, la sección intermedia y la campana. Se arman y se desarman y su vista lateral es esta de acá. Detrás tienen como una llavecita para poner el dedo, algo muy similar a las flautas dulces. Y este es un detalle de la caña, que ya lo hayan visto. Estos son los instrumentos desarmados, así se ven desarmados. Y cómo se arman entre sí con un corcho, que es lo que queda al final. Aquí en este caso no es un corcho, en este caso es un corcho. Y aquí se ve el detalle de las llaves, y el oboe barroco que no tiene llaves. Tenía unas cañas muy similares, no son las mismas, se parecen, no son las mismas. El oboe barroco se produce, sí, claro, se produce hoy en día. Ya los grandes luthiers de música antigua producen instrumentos antiguos como violas da gamba, como clavecines, eso no es extraño. Y así se ven armados. El oboe moderno, el oboe barroco, que ya lo habíamos visto, con sus llaves. El problema, lo que hacen las llaves es facilitar la digitación del instrumento, para que no tenga que hacer tantos saltos, que sea mucho más fácil y que permita tener más agilidad, digamos. Así más o menos se debe ver en la familia de los instrumentos de madera. Esta es su familia dentro de la orquesta. Esa familia está protagonizada por la flauta, el clarinete, que si ustedes se dan cuenta se parece mucho. Donde los distingue unos cuando está lejos, ve la forma de interpretarlo del músico, tiene o la boca puesta así o, como les dije en el oboe, por dentro, bien adentro. Clarinete, oboe, corno inglés, que es el mismo oboe, pero más bajo, más grave, una cuarta abajo, y el fagot, que es el grandote. Los niños siempre me preguntan, ¿qué es ese instrumento, profe? Es un fagot, que también es un instrumento de caña doble. Y este es el corno inglés. A simple vista se parece mucho, es más largo y como uno los distingue, si un ojo así inocente los distingue, es por la campana. La campana del corno inglés es más abulbada y la del oboe es como más una campana. Este es el corno inglés barroco, el corno inglés moderno. Y
también se distingue porque el lugar en donde va la caña es más largo, tiene una parte de metal donde se inserta la caña que ustedes ya conocen, es más largo, es un poquito más largo, y su sonido es más grave, tiene las mismas características de sonido que ya estudiamos en el oboe. Y esta es una foto de un catálogo de un luthier, de una marca, perdón, de instrumentos, y aquí tenemos un oboe moderno. Estos se están fabricando y son también con llaves. Es el oboe d'amore, muy importante en el barroco. Es un tamaño intermedio entre el corno inglés y el oboe. Y se le puede cambiar la campana, se puede hacer una campana de oboe o una campana, yo creo que se llama campana, la campana del corno inglés. Aquí está un corno inglés con su campana más redondita, y si ven que la punta es más larga, lo van a ver en el concierto, la punta es mucho más larga. Estos son los tres tipos de campana que se tienen. Acabamos de hablar de los dos instrumentos principales de este concierto. Viviana es una oboísta importante y muy buena, yo la he escuchado. El oboe no es un instrumento fácil, es un instrumento que las digitaciones son bien complicadas. La producción del sonido es difícil, aprender a hacer sonar un instrumento de viento, siempre lo he dicho en mis conferencias, es bien difícil, que sea un clarinete, un oboe, un saxofón. Yo les tengo mucho respeto porque aprender a hacer sonar el instrumento les toma ya la mitad del comienzo. Nuestros instrumentos de cuerda suenan mucho más fácil, o sea, ya se puede tener una emisión de sonido en los primeros años de los alumnos. A los alumnos les toma mucho tiempo hacer sonar bien un instrumento de estos. Tienen problemas de afinación, como ya lo mencioné, los instrumentos, la única forma de graduar la afinación es moverle un poquitico acá a las diferentes partes y no más. Aún así, el oboe es uno de los instrumentos, como ya lo dije, más importantes de la orquesta. Es un gran solista en muchos repertorios y, como lo dije también, es el que afina la orquesta, tiene la responsabilidad de dar el la con el que se afinan todos. En el concierto de hoy, el intérprete no va a tomar un repertorio que podría ser, por ejemplo, barroco o clásico, que ya es una era en la que el oboe era importante. Durante el barroco le dio guerra, por así decirlo, a la flauta. Era una época en que los solistas flauta dulce o flauta traversa tenían mucha importancia, habían empezado a surgir los solistas, y el oboe fue una buena competencia, se escribieron partes solistas para el oboe, y también, por supuesto, en la orquesta naciente. Pero no, Viviana escogió un repertorio que gira alrededor de música del siglo finales del XIX y comienzos del siglo XX. Ya es un poco más, es un registro distinto del que estamos acostumbrados a escuchar, por lo que me pareció importante hacer un pequeño recuento de las escuelas compositivas del siglo XIX, finales del XIX y comienzos del siglo XX. Es un recuento bastante rápido, bastante veloz. No espero darles una cátedra de historia de la música del siglo XX y XIX porque sería muy pesado. Yo que he estudiado música antigua y que he estudiado historia de la música en general, me he dado cuenta que en el siglo XIX y en el siglo XX las cosas van muy rápido. Las revoluciones industriales, los cambios sociológicos, las dos guerras mundiales, la aparición de la electroacústica, de la electricidad nada más, de la grabación de sonido, hace que las escuelas compositivas se sigan las unas a las otras, y cualquier profesor de música, de la música moderna, les dirá que ya hay tantos estilos de composición que son difíciles de clasificar. Hay tantos, yo por ejemplo nunca había visto tantos ismos, decafonismo, parnasianismo, simbolismo, esteticismo, es impresionante, y los compositores no se quedan en un estilo y se casan con ese estilo, sino que por lo general vienen, experimentan aquí y experimentan allá. No puedo hablar del siglo XIX sin hablarles de los dos momentos más importantes, que son el romanticismo y pues el postromanticismo. Todos sabemos que el romanticismo es el momento, todos conocemos a Beethoven, sabemos muy bien qué tipo de persona es, qué compuso, la sonata, ¿cómo decirlo? Lo que caracterizaba al romanticismo, ese ensueño, esa expresión de los sentimientos, y el postromanticismo, que viene al final del siglo XIX, es como un movimiento que trató de tener un punto intermedio entre ese romanticismo, por ejemplo el romanticismo alemán, las óperas alemanas, incluso las óperas italianas,
y el realismo. Era un punto que trataba de buscar un intermedio entre todas estas vanguardias que se desataron y lo que viene después, que también son vanguardias. Y para terminar este siglo y comenzar el XX, el impresionismo. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque de los 5 autores que escucharemos, sí tienen bastante influencia en estos movimientos, que sea el postromanticismo o el impresionismo. Autores del postromanticismo, Wagner, Strauss; del impresionismo, los más importantes, Ravel y Debussy, que en Francia le dieron una nueva imagen, un nuevo paisaje para mostrar en el nivel musical. El impresionismo musical, cómo se detecta, tiene una búsqueda de los colores tímbricos, se basa mucho también en la poesía, en el texto, y son tipos de composiciones muy distintas y abren el siglo XX. Antes de terminar de hablar del siglo XIX, porque tenemos un solo autor del siglo XIX, hay que hablar de la importancia de la ópera. Que sea la ópera de Wagner, que sea la ópera de Verdi o de Bellini. La ópera en muchos aspectos en la sociedad del siglo XIX tiene una importancia. Pensemos que no existe el cine aún, la ópera es el cine, es donde uno va a escuchar no solamente estos grandes cantantes que están ya llamando tanto la atención, sino donde se ve realmente el desarrollo de la música dramática, de la música, de los textos, de las puestas en escena que cada vez son más ambiciosas. Tiene un papel muy importante la ópera en ese momento. Ya les hablaré de eso otra vez más tarde. Y en el siglo XX también hay muchas escuelas, muchísimas. No les puedo hablar de todas, es imposible. Pero les voy a hablar más o menos de cuál sería el movimiento que caracterizaría el siglo XX, la modernidad. Decimos modernidad entre 1910 y 1970, 75, y de ahí en adelante hablamos de la música contemporánea. Pero como les digo, es muy difícil de analizar. Todos los musicólogos tienen un análisis distinto. De la modernidad voy a rescatar 2 movimientos, porque como les dije, son muchos, el dodecafonismo y el serialismo, y estos 2 movimientos sí tuvieron una influencia más importante en los autores que veremos. ¿Qué es el dodecafonismo? En la música tonal cada escala tiene 6 tonos. Hasta ahora la música siempre ha sido tonal, bueno, después del Renacimiento ha sido tonal, tenemos un centro tonal y todas nuestras escalas tienen 6 tonos que se unen, se llaman, tienen una jerarquía muy específica. Y ya aquí en este punto, el padre del dodecafonismo es Arnold Schoenberg, decide que esos 6 tonos los va a dividir en medios tonos, entonces le dan 12 semitonos. Entonces, en este momento, la escritura pasa de ser de tonos enteros a ser de medios tonos, pero ahora la regla del juego cambió. Tenemos que hacer series con esos 12 tonos, con la condición de que no se repita uno de esos tonos. Es el comienzo del serialismo. Se dice de hecho que el dodecafonismo es el primer serialismo. ¿Qué va a ser el serialismo? Algo que va a aparecer un poco más adelante, y es lo mismo, hacer series como grupos pequeños que se van a repetir, pero en grupos y con unas reglas muy específicas. Durante el Tercer Reich, en la Segunda Guerra Mundial, se aborreció el dodecafonismo. Recordemos que para ellos era una marca muy importante el romanticismo alemán, y esto por supuesto lo aborrecieron, era una cosa que era muy difícil en ese momento. Acababa de nacer 1923. Y después de la Segunda Guerra Mundial renace en el serialismo integral, porque como Schoenberg había dicho que su nueva teoría implicaba solo las alturas de los sonidos, es decir, las escalas, dijeron, bueno, pero también podemos hacer esos serialismos con los timbres, con las dinámicas, con los ritmos. Quienes criticaron el serialismo y el dodecafonismo dijeron, pero es un tipo de música que es un poco mental. Sí, efectivamente, la relación intérprete-público ya no era la misma que antes. ¿Sí? Ellos decían, sí, efectivamente, para poder entender estas músicas tendríamos que o tener la partitura o tener un nivel de concentración muy específico, porque está cambiando completamente los modelos que habíamos tenido hasta ese momento. Es una nueva música que aparece donde a partir de toda la modernidad estamos, digamos, saliéndonos de todo lo que tenga que ver tonal. Aparece el atonalismo, el microtonalismo. La idea es cambiar completamente la música que venimos escuchando. Estos movimientos van a tener influencia en todos los compositores que vamos a escuchar,
y sobre todo en la mayoría de compositores del siglo XX. Otras digamos, escuelas compositivas del siglo XX, puse algunas, casi que al azar, no me van a decir, ay, ¿por qué no puso microtonalismo, realismo, futurismo, experimentalismo, minimalismo, etcétera? Les dije, habían muchísimos ismos, se divide en tantas obras pequeñas, en tantos modos de componer. Al final, cerca de la música contemporánea aparece la música electrónica y la música concreta. La música concreta busca crear sonidos con objetos concretos. Objetos concretos versus objetos abstractos que serían los instrumentos, y la música electrónica busca crear sonidos por medios electrónicos. La música contemporánea también es un sujeto muy vasto, está la música contemporánea latinoamericana, europea y todas las experimentaciones que ha habido en cuanto al sonido, es un sujeto muy amplio. Retenemos del siglo XX digamos, el abandono de la tonalidad, la búsqueda de tonalidades, de tonos distintos y la experimentación del timbre, experimentación de sonidos, experimentación de ritmos y de series, de formas de componer distintas. Esta vez hablé del programa al final, porque ya les puse como digamos, ya les pinté más o menos el paisaje, y ahora vamos a hablar un poco más detalladamente y brevemente de estos autores. En la primera parte del programa, Viviana va a interpretar el oboe, en la segunda parte el corno inglés, con dos repertorios distintos. La primera parte hablamos de dos sonatas con dos formas distintas. La forma sonata desde el romanticismo se ha establecido en 3 partes. La segunda sonata que vamos a escuchar tiene 4 partes, pero es una obra solista, se parece más como a las invenciones, aunque tenga el nombre de sonata, no se parece tanto a la sonata. Henri Dutilleux es un autor francés que es, digamos, el sucesor de la escuela impresionista de la que ya les hablé, de la cual los más importantes expositores eran Ravel y Debussy, y hace una búsqueda permanente de sonidos, de timbres. Aquí que vamos a ver, esta era una obra que se había propuesto, pues les tocaba componer una obra, se buscaba un compositor para que propusiera una obra para los exámenes del Conservatorio de París, y esta era fue una de las obras que se propuso para la entrada de oboe, para los instrumentistas que querían entrar a oboe. A Henri Dutilleux esta obra no le gustó mucho y sin embargo hace parte de su repertorio más conocido. Después tenemos una obra de Heinz Holliger, que es un suizo. Tenemos una obra solista para oboe. Él sí tuvo una influencia más importante en los autores serialistas de la segunda parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y él sí tuvo un contacto más importante con los serialistas, con los dodecafonistas, y aunque no se quedó toda su vida en ese movimiento, al final de su vida también experimentó con la música electroacústica. Esta es una obra muy virtuosa, porque ustedes me dirán, bueno, el serialismo experimenta en diferentes timbres. Hago un paréntesis, timbre es lo que hace en música, es las características del sonido que hacen que yo pueda distinguir un instrumento de otro. Si un clarinete toca un la y un oboe toca un la, yo con los ojos cerrados puedo decir esto es un clarinete y esto es un oboe. Son características del sonido que hacen que yo pueda distinguir un instrumento, o dos voces humanas, bueno, eso es el timbre. Entonces, en un solo instrumento, pretender tener varios timbres, eso quiere decir que tenemos que hacer toda una búsqueda en la técnica, y esto es lo que vamos de pronto a encontrar acá, con virtuosismo y búsqueda de timbres en un solo instrumento. En la segunda parte del programa, dedicada al corno inglés, nos trae 3 autores. El alemán Heinz Stein tiene una obra que, como les digo, no quiere decir que una persona que haya nacido en el siglo XX, como es el caso de él, solamente esté condenado a tratar música dodecafónica, serialista, minimalista, no. Lo que está atrás también les llama mucho la atención, el postromanticismo, y es el caso de Heinz Steinitz. Es una obra, como las que veremos de aquí en adelante, todas las 3, en un solo movimiento, pero un poquito más evocadora, descriptiva. Lo que traduce es amoroso de un fauno. El amor de un fauno es, pensemos en una fábula, en un mundo muy distinto al que se está viendo en ese momento, aunque todas las influencias van para otro lado. Esta es una música mucho más romántica, postromántica, es un medio entre los dos. Eugène Bossat es francés, también es un compositor del siglo XX,
y él fue un director de orquesta, profesor, y de él tenemos una obra, es una obra mucho más virtuosa, por así decirlo, es una obra más impresionista. Tenemos también la búsqueda de colores, de sonidos, que pues, es lo que esperaríamos de un repertorio del siglo XX. Terminamos con una obra que no es del siglo XX y que corresponde a eso que yo les había dicho al comienzo. Les dije, ay, recuerden que durante el siglo XIX había una importancia muy grande de la ópera alemana o la ópera italiana, y esto sucedía mucho en esa época. Pasquali era un virtuoso oboísta, y lo he visto hacer en muchísimos instrumentos, en la guitarra, en la flauta, en el piano. Se cogían arias de una ópera y se improvisaban sobre esas arias, se les daba un nuevo aire, porque es que este era el gusto de la época. Por ejemplo, también se hacían, por ejemplo, reducciones de las óperas para dos pianos, para arpa y piano, o algo así, como volver a retomar todas esas áreas tan virtuosas y aplicarlas a su instrumento. Es una forma de decir, yo soy un virtuoso, de mostrar sus capacidades. ¿Qué podemos esperar de esta obra? Una obra virtuosa con aires de ópera, aires triunfales, aires dramáticos, algo que se estilaba en la época. Quizás terminar este programa así con algo de dramatismo, de profundidad, de brillo, es como el momento perfecto, pues para decirles muchas gracias, adiós a todos ustedes. Es que espero que aprovechen este concierto, que pinta muy muy bien, aprovechen y conozcan este instrumento que es precioso, que es maravilloso, y disfrútenlo mucho. Muchas gracias.